Hola mis queridos seguidores y espectadores. Bienvenido por primera vez al canal de noticias preciso e imparcial más esperado del mundo. No olvides suscribirte a mi canal, activar las notificaciones y compartir mi vídeo. En las series de televisión turcas, solo los actores principales ganan un buen dinero, el resto suele trabajar para llegar a fin de mes. No importa cuánto ganen los actores principales, eso no los convierte en millonarios. Son otras cosas las que los hacen millonarios. La prensa española escribió sobre cómo Can Yaman, Hande Erçel, Kerem Bürsin y Demet Özdemir se hicieron millonarios. En las noticias se escribe que estos actores se están ahogando en dinero no por los salarios que reciben de la serie de televisión, sino gracias a sus estrategias. Si bien revela la estrategia que utilizan para enriquecerse y llamar la atención, señala que estos cuatro nombres también aplican la misma estrategia. Sabemos que Can Yaman es la cara de una marca de automóviles de fama mundial. Kerem Bürsin también firmó un acuerdo con otra marca de automóviles. Can Yaman tiene un acuerdo con Mercedes-Benz y Kerem Bürsin tiene un acuerdo con BMW. Mientras anunciaban los autos a través de publicaciones en sus cuentas de redes sociales, ganaron mucho dinero con esta estrategia de fenómeno. Por ejemplo, Kerem Bürsin tiene 10,6 millones de seguidores en Instagram. Compartió publicaciones sobre BMW, Lipton y CTA y la empresa NFT de Olivers en Instagram. Hande Erçel, que tiene 28 millones de seguidores en Instagram, comparte publicaciones en las redes sociales y gana dinero como imagen de la empresa de joyería Atasai y de la empresa de ropa Naaktern. Can Yaman, que tiene 9,5 millones de seguidores en la red social Instagram, lanzó un perfume con su propio nombre después de mudarse a Italia. También tiene acuerdos con el productor de pasta Cecco, la empresa de ropa Tudor y la empresa de automóviles Mercedes-Benz. Demet Özdemir tiene 15,1 millones de seguidores en su cuenta de Instagram. Comparte publicaciones sobre Pantene. Estas cuatro estrellas ganan dinero convirtiéndose en marcas, y mucho menos en series de televisión. En definitiva, todos generan millones de ingresos aprovechando al máximo sus redes sociales. Mientras que Kerem Bürsin, Hande Erçel, Can Yaman y Demet Özdemir hicieron soñar a millones de espectadores como parejas en series de televisión, encontraron una manera de convertir la fama que ganaron en dinero y convirtieron sus cuentas de redes sociales en canales publicitarios. Se crearon clubes de fans para estos cuatro nombres, que cuentan con millones de seguidores, y se crearon páginas especiales en las redes sociales. Cada día se producen cientos de contenidos sobre ellos. Todo ello permite aumentar el número de seguidores. A medida que aumentan sus seguidores, las empresas patrocinadoras también llaman a sus puertas y utilizan las cuentas de redes sociales de estos nombres famosos como estrategia de venta. A cambio pagan muy buen dinero. La prensa española también supone que si estas cuatro estrellas actúan juntas en sus estrategias, pueden duplicar el dinero que ganan. En los últimos años, las series de televisión turcas han atraído una gran atención en todo el mundo. Los fans extranjeros siguen de cerca a los actores principales de estas series y crean una intensa interacción en las redes sociales. Actores como Can Yaman, Hande Erçel, Kerem Bürsin y Demet Özdemir tienen una amplia base de seguidores no solo en Turquía sino también en plataformas internacionales. Entonces, estos actores ganan millones de liras solo con su éxito en series de televisión, o también hay otras estrategias en juego. La prensa española publicó recientemente un reportaje que llamaba la atención sobre esta cuestión. En las noticias se enfatizó que el secreto para que Can Yaman, Hande Erçel, Kerem Bürsin y Demet Özdemir se convirtieran en millonarios no fue solo sus papeles en series de televisión, sino también que estos actores obtuvieron enormes ingresos con las estrategias que implementaron. Se señaló que especialmente el uso de las redes sociales y los acuerdos que hicieron con grandes marcas jugaron un papel importante en el aumento de su riqueza. Can Yaman, Kerem Bürsin, Hande Erçel y Demet Özdemir ganaron gran fama al protagonizar la serie de televisión más vista de la televisión turca. Pero lo que realmente los hizo ricos fue cómo convirtieron esa fama en dinero. Aunque solo los actores principales reciben buenos salarios en la industria de las series de televisión, estos salarios por sí solos no hacen que los actores sean millonarios. La prensa española escribe que estos cuatro nombres aumentaron su riqueza siguiendo un camino diferente. La noticia afirma que, en particular, las redes sociales y los acuerdos de marca aumentan considerablemente los ingresos de estos jugadores. Can Yaman obtiene grandes ingresos como imagen de una marca de automóviles de fama mundial como Mercedes-Benz. Por otro lado,
Kerem Bürsin también llega a un acuerdo con otra marca de automóviles, BMW, y promociona esta marca en las redes sociales. Kerem Bürsin tiene 10,6 millones de seguidores en Instagram y obtiene importantes ingresos compartiendo publicaciones sobre BMW, Lipton ICTA y la empresa NFT de Oliverse en esta plataforma. Asimismo, Handercel tiene 28 millones de seguidores en Instagram y comparte publicaciones en las redes sociales como rostro de la empresa de joyería Atasai y la marca de ropa Naaktern tras mudarse a Italia. Can Yaman lanzó un perfume que lleva su nombre y logró un gran éxito con este producto. También firmó acuerdos con el fabricante italiano de pasta de Cecco y la marca de ropa Tudor. El acuerdo que hizo con una marca gigante como Mercedes-Benz fue uno de los movimientos más importantes que le permitió ingresar al club de los millonarios. Demet Özdemir también colabora con marcas importantes en las redes sociales. Özdemir, que tiene 15,1 millones de seguidores en Instagram, comparte publicaciones como el rostro de una marca gigante como Pantene y, por tanto, obtiene grandes ingresos. Según la prensa española, estas 4 estrellas han ido más allá del éxito en las series de televisión y se han convertido en marcas. Las redes sociales fueron la herramienta más importante en su transformación. Sus publicaciones en Instagram, Twitter y otras plataformas reciben me gusta y son compartidas por millones de fanáticos que los siguen. Las cuentas de redes sociales no solo permiten a estos jugadores interactuar con sus aficionados, sino que también se han convertido en el principal centro de colaboraciones con empresas patrocinadoras. Las marcas utilizan cuentas de redes sociales para llegar a las grandes bases de seguidores de estos jugadores y pagar grandes sumas de dinero a cambio. Si bien Kerem Bürsin y Handercel fascinaron a millones de espectadores como pareja en series de televisión, encontraron la manera de convertir esa fama en dinero. Asimismo, Can Yaman y Demet Özdemir aumentaron su riqueza combinando su éxito en series de televisión con estrategias en las redes sociales. Especialmente Can Yaman y Kerem Bürsin lograron un gran éxito con los acuerdos que firmaron con marcas de automóviles. Mientras Can Yaman firmó un acuerdo por valor de millones de liras como imagen de Mercedes-Benz, Kerem Bürsin también obtuvo grandes beneficios siguiendo una estrategia similar con BMW. La prensa española afirma que las colaboraciones que estos 4 nombres hicieron con marcas en las redes sociales son el factor más importante que los hizo millonarios. Aunque los salarios que reciben en las series de televisión son importantes, obtienen su verdadera riqueza a través de sus interacciones en las redes sociales y publicaciones patrocinadas. El número de seguidores de Can Yaman, Handercel, Kerem Bürsin y Demet Özdemir aumenta día a día. Esto aumenta aún más el interés de las marcas en ellos. Estos 4 nombres, que cuentan con millones de seguidores, permanecen en la agenda produciendo cientos de contenidos en las redes sociales cada día. La prensa española afirma que el éxito de estos jugadores en las redes sociales no es una casualidad, sino que forma parte de un plan estratégico. Los acuerdos alcanzados especialmente con grandes marcas les permiten multiplicar sus ingresos. El traslado de Can Yaman a Italia y la creación allí de su propia marca también se considera parte de esta estrategia. Yaman se está haciendo un nombre no solo como actor sino también como hombre de negocios. Handercel tiene una amplia base de seguidores en Turquía y en todo el mundo. Su influencia en las redes sociales presenta una gran oportunidad para las marcas. Sus colaboraciones con marcas como Naaktern y Atasai aumentan enormemente sus ganancias. Kerem Bürsin destaca no solo por su carrera como actor sino también por su estrategia en las redes sociales. El acuerdo que hizo con BMW se muestra como uno de los factores más importantes que incrementaron su riqueza. También hay colaboraciones con Lipton ICTA y la empresa NFT de Oliverse. Demet Özdemir, por otro lado, tiene una importante fuente de ingresos en las redes sociales como imagen de una gran marca como Pantene. Sus 15,1 millones de seguidores se han convertido en un importante medio publicitario para las marcas. La prensa española afirma que estas 4 estrellas implementaron la misma estrategia y ganaron millones de liras gracias a esta estrategia. Más allá de su éxito en las series de televisión, se han convertido en marcas mediante el uso eficaz de las redes sociales. A medida que aumenta el número de seguidores, también aumenta el interés de las marcas por estos jugadores. Cada nuevo acuerdo aumenta aún más su riqueza. Gracias a esta estrategia, Can Yaman, Handercel, Kerem Bürsin y Demet Özdemir se encuentran entre los nombres más ricos de la industria de las series de televisión turcas. La prensa española sugiere que estos 4 nombres pueden duplicar sus ingresos si desarrollan aún más sus estrategias en redes sociales. Nuevos acuerdos, especialmente con marcas internacionales,
pueden aumentar aún más su riqueza. Can Yaman y Kerem Bürsin han tenido un gran impacto en los mercados italiano y turco. Especialmente el traslado de Yaman a Italia y su colaboración con grandes marcas de allí le permitieron duplicar sus ingresos. Hande Erçel y Demet Özdemir tienen una amplia base de seguidores en Turquía y en todo el mundo. Esto les facilita la colaboración con grandes marcas en las redes sociales. Estas 4 estrellas utilizan las redes sociales no solo como herramienta de interacción, sino también como fuente de ingresos. Los acuerdos que hacen con las marcas aumentan enormemente sus ganancias. En resumen, Can Yaman, Hande Erçel, Kerem Bürsin y Demet Özdemir lograron hacerse millonarios gracias al uso eficaz de las redes sociales, además de su éxito en las series de televisión. Esta estrategia les permitió convertirse en uno de los actores más ricos de la industria de las series de televisión turcas. Si quieres estar informado sobre muchos más famosos, por favor expresa tus opiniones en los comentarios. No olvides seguir mi canal. Nos vemos en otros vídeos. Adiós. Te amamos.